Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, continuando con la serie de conversaciones con activistas pro derechos de las mujeres y contra la violencia hacia la mujer y los feminicidios, que es un gravísimo problema en nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Sheila Báez, una investigadora, una especialista, autora de un estudio sobre los huérfanos de los feminicidios y una activista que también apoya la lucha de las mujeres por sus derechos. Vamos a una breve pausa y venimos con esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Sheila Báez, qué gusto, qué placer que estés acá. Gracias, Gustavo. Bueno, para mí también es un placer y un honor estar aquí en Acento TV. Bien. Bueno, tú como mujer luchadora, activista y estudiosa de este asunto, de este problema, tú has participado en los plantones, en uno que otro de los plantones de los lunes. ¿Qué te motiva a ti a apoyar esta lucha? Muchas razones, muchas. La primera de todas es que yo he sido víctima de violencia y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo públicamente. Porque el estigma de la violencia, muchas mujeres la vivimos como una culpa, lo vivimos como una culpa y nos avergüenza decir que hemos sido víctimas de violencia. Y yo he sido víctima de muchas formas de violencia, muchas, no voy a detallarlas. Primero, eso. En mi familia, que es una familia fundamentalmente compuesta por mujeres, todas hemos sido víctimas de violencia. Entonces hay una razón personal que me mueve, una razón familiar, pero al mismo tiempo el hacerme sensible socialmente a un tema como este, que cada año se lleva la vida de casi 200 mujeres, mujeres jóvenes, mujeres productivas, y en edad reproductiva, que dejan niños pequeños o adolescentes, huérfanos, es algo que en mí cala muy hondo. El haber realizado estudios de género, también en el Centro de Estudios de Género del INTEC, también me puso en contacto ya con otro aspecto de la temática de la violencia, que es el acercarme a esos abordajes teóricos, científicos, desde el ámbito de las ciencias sociales, que me permitió entonces tener una perspectiva que yo no tenía. No es lo mismo tener la vivencia de la violencia que tú tener una mirada académica o una mirada desde los estudios sociales. Entonces, en ese sentido, yo he decidido convertirme en una activista en contra de la violencia contra las mujeres. Bien. Bueno, tú sabes que los plantones, como les estamos llamando, que se están haciendo todos los lunes a las 6 de la tarde, frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde tienen sus oficinas principales la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Esta última vista por las personas que se han indignado por lo que ha estado sucediendo, como la responsable prácticamente directa de lo que ocurrió con el caso que recientemente ha escandalizado al país, claro, de la joven abogada Anibel González, por toda la complicidad, por toda la impunidad que bordeó este caso. ¿Qué tú piensas que se podría extraer como enseñanza de este caso, que no es el único y que han seguido ocurriendo, de cómo el sistema les falla a las mujeres? Y no solo es que les falla, sino que opera contra ellas. Claro que sí. Eso es una realidad innegable.
De acuerdo a unos datos que estuve leyendo recientemente, se dice que alrededor de 80% de las víctimas de feminicidio han pasado por alguna unidad de atención a víctimas, a poner denuncias en contra de sus parejas o exparejas. Ellas han usado los mecanismos del sistema. Para protegerse, para prevenir mayores ataques de los que ya han recibido, porque cuando una mujer llega a poner una denuncia es porque ya ha venido sistemáticamente recibiendo distintas formas de violencia. Y cuando decide ir a una unidad de violencia o a una fiscalía, es porque ya no aguanta, o es porque ya siente que su vida está en peligro y quiere una protección. Muchas de esas mujeres se les ofrece la protección, pero todavía la percepción personal que yo tengo, y esto tampoco es solo personal, sino que es la percepción que tiene la ciudadanía en general, es que el sistema no le está respondiendo a las mujeres como debe, en cuanto a efectividad de los programas o de las estrategias que se están implementando para prevenir la violencia, en la respuesta que se da a las mujeres desde el sistema judicial. En ese sentido, todavía, aunque ha habido avances, porque podemos ver que las cifras de feminicidio en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, ha ido en descenso, pero aún se mantiene. Pasa de 100 el número de mujeres que anualmente muere a manos de su pareja o expareja. Estamos hablando solamente de los feminicidios íntimos, porque hay otros feminicidios, hay otras muertes de mujeres que se dan por razones de género que no necesariamente entran de lo que es el feminicidio íntimo, pero yo no quiero que nos vayamos en esos detalles teóricos para perdernos. El fin es que estoy consciente o estamos conscientes de que desde el Estado hay una respuesta, hay una intención de afrontar estos hechos, de darle apoyo a las mujeres, de prevenir, de sancionar, de perseguir, pero todavía nuestro sistema está muy centrado en la persecución y en la sanción, cuando ya el daño está hecho. O sea, es una reacción a lo que ya ha ocurrido. A lo que ya ha ocurrido. Entonces, en el tema de prevención de la violencia basada en género y de los feminicidios, que es el culmen, es ya lo último que pasa a una mujer que ha sido víctima sistemática de violencia, entendemos que todavía en ese tema estamos en pañales. Estamos haciendo cosas, se están haciendo muchas acciones, pero todavía hay muchas debilidades que se pueden ir a diferentes aspectos, se pueden ver de diferentes aristas. Por ejemplo, deficiencia en la articulación interinstitucional, porque el tema de la prevención de la violencia no es exclusivo, por ejemplo, del Ministerio Público. No, obviamente. Jamás en la vida. El Ministerio Público es una parte. Es una parte. Entonces ahí entran todas las instituciones del Estado, todas, absolutamente todas, tienen un rol en la prevención de la violencia. Eso incluye salud, educación, todos los ministerios, absolutamente todos los ministerios, la policía, exactamente, que incluye el turismo, todo eso. El fin es que realmente las mujeres todavía estamos muy desprotegidas en nuestro país, lamentablemente. Y cada vez que ocurre un feminicidio, esa es la evidencia de que estamos muy desprotegidas, porque muchas de esas mujeres ya han puesto denuncias. Muchas han puesto denuncias. Si entramos a la página de la Procuraduría General de la República y buscamos las estadísticas de las denuncias de violencia, que no son casos de feminicidio, eso es asombroso, es pasmoso el número que vemos ahí. Y particularmente el número de casos de abusos sexuales a menores de edad, que la mayoría son niñas. Que es otra violencia. Que es otra violencia. No estamos hablando ya de los feminicidios. Entonces, realmente cuando vemos todos esos números y vemos tantas acciones que se están haciendo, decimos, ¿dónde es que estamos fallando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, qué bueno que tú provocas esa reflexión con esa pregunta, porque un poco iba ahí. Uno ha visto, sí, y consta a veces que llega una funcionaria, un funcionario, que yo creo que en verdad está convencido de la necesidad de trabajar este grave problema. Y se esfuerza y busca la manera. Pero quizás, no sé si es que adolecemos en nuestro estado de dispersión. Por ejemplo, la policía. A veces han llegado directores o jefes de policía que de verdad dicen esto hay que enfrentarlo. Claro. Y hace que los agentes reciban charlas, que se orienten, de que sepan cómo deben actuar. Si están, por ejemplo, en una emergencia de un hospital y llega una mujer herida porque un hombre la golpeó, no es simplemente que la mujer sea ingresada, sino que debe llenar su reporte
e indagar quién le causó esa herida a esa mujer. Sí. Y en eso yo creo que este director de policía ha puesto cierto empeño. Y se hacen anuncios desde los ministerios. Ahora, habría que ver si como un todo el Estado opera en coordinación. ¿Qué es lo que nos falta? Que yo ¿O es por eso algo pienso que hay un poco de dispersión. Exacto. Por lo que tú has estudiado, la experiencia de otros países, ¿cómo podría un poco mejorarse ese engranaje? Nosotros tenemos, me parece que desde el año 2000, o cercano al año 2000, no tengo la fecha exacta, un consejo formado por muchísimas instituciones gubernamentales, justamente para hacer frente a esto. Es el CONAPLUVI, que me imagino que tú lo conoces, que lo has oído mencionar. El CONAPLUVI es una estructura inoperante que se supone que se creó para articular todas esas estrategias. El organismo sombrilla. Exactamente, para poder hacer frente al tema de la violencia. Eso todavía no ha podido cuajar y no ha podido arrancar. Fíjate los años que han pasado, casi 20 años. Soy consciente, porque yo he estado en esos espacios de discusión, de debate, de análisis, soy parte de ellos, de que hay la intención de trabajar, hay la intención de articular. Todo el mundo está consciente de que hay que crear esos mecanismos de articulación, pero aún no hay una estrategia realmente fortalecida, articulada, interinstitucional para hacer frente a la violencia. Todavía seguimos dispersos, con acciones fragmentadas, que al final no redundan en beneficio para las mujeres y que también implican despilfarro de recursos para el Estado, porque cada vez que una institución de manera particular o individual establece una estrategia, son recursos que se le drenan al Estado. Y si otra hace algo similar con otro enfoque, o que va en otra línea o con otro objetivo, pero que al final va hacia el mismo punto. Es como si se estuvieran juxtaponiendo una sobre otra. Exactamente, entonces hay duplicación de esfuerzos, duplicidad de gasto, de recursos, y al final las que sufren son las víctimas, niñas y mujeres. Bien, lo otro es también nuestro Estado arrastra un viejo mal, que es que se dice que no tenemos continuidad de Estado. Tú llegas a un lugar, tú tienes ideas, tú las plasmas, tú pones en marcha una política, pero puede ser que después me nombren a mí y yo digo, bueno, yo no creo en esto que hizo Sheila, yo vengo con mi librito. O eso no es prioritario en este momento, exacto, o para mí, exactamente. Entonces, si contáramos con una política macro, que transversal a todas las entidades, a todos los niveles, incluso con la suma en las alcaldías, que es la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía, nadie pudiera inventar. Exacto. O sea, tendría que guiarse por ahí. Sí, así es. Y quizás yo no sé si sería el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público que se encargaría de supervisar que esa política macro se cumpla en todas las instancias. De eso estamos conscientes y eso se ha discutido. Y se ha entendido que el Ministerio de la Mujer debe ser la institución que lidere este engranaje interinstitucional y que supervise, que monitoree, que dé seguimiento. Esa es una de las fallas que tenemos como Estado, como nación, a nivel institucional. Somos un país que adolece mucho de los monitoreos, las evaluaciones, los seguimientos. Entonces se implementan muchas acciones y al final no sabemos qué pasó con esa acción, cuál fue el impacto que tuvo, a quiénes llegó, de qué manera redundó. Si dieron resultados, no dieron, y por qué no dieron. ¿Por qué no los dieron? Hacer ese tipo de análisis, dónde estuvieron las fallas, qué faltó, qué falló, cuáles fueron las fortalezas que se identificaron, vamos a replicar eso. Entonces todavía estamos como cojeando en esos procesos, necesitamos todavía fortalecernos mucho. Vuelvo y reitero, realmente sí veo, porque lo estoy viendo en las instituciones en las que he estado trabajando en los últimos años, que la intención está, eso es innegable. Y los recursos de los que se están disponiendo, ingentes recursos, pero todavía insuficientes. Todavía hace falta mucho más. El tema fundamental aquí sigue siendo la educación. Cambiar una mentalidad violenta, cambiar una mentalidad machista, una mentalidad controladora, no se cambia con una charla. No se cambia con un taller de un día ni de un fin de semana. Necesitamos educar desde los hogares, desde que nacemos,
y hay que educar en las escuelas desde... Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Para comenzar a desterrar de raíz. Porque ahí comienza la prevención. Aunque la prevención se da en todos los niveles. Desde el ámbito de la salud, cuando una mujer llega ya con síntomas de cualquier tipo de violencia, se puede hacer atención y prevención. Porque el personal médico, los proveedores de salud, también somos educadores. Algunos no lo queremos reconocer. Y pretendemos que nuestra labor es simplemente poner una curita, suturar y despacharte para tu casa o pasarte una solución. No, el personal de salud también es un personal educador. Que por demás yo creo que tiene una ventaja sobre otros profesionales. Al médico socialmente, sobre todo en el promedio de la sociedad, se le tiene un respeto. Exacto. Porque entiende que es una persona sabia y además porque tiene en sus manos nuestra salud. Entonces la gente le tiene un respeto especial. Así es, así es. Entonces, esos espacios todavía no se están aprovechando al máximo, aunque se están haciendo esfuerzos desde el Ministerio de Salud. Yo pasé por la Oficina de Equidad de Género del Ministerio y soy consciente del trabajo que se está haciendo desde ahí y de la intención que existe de capacitar al personal de salud en el tema de violencia. Hay un modelo de atención desde el ámbito de la salud, hay unas normas de atención, unos protocolos, y ¿qué es lo que sucede? Que se desconoce. Esas normas están desde el año 2000, 2001, y la generalidad del personal de salud desconoce esas normas, qué es lo que dicen. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo entonces de que quien esté ahí internalice esos protocolos, que no estamos inventando nada. Hay unas investigaciones hechas a nivel mundial y se sabe lo que da resultado y lo que no da resultado. Así es. Otro aspecto es, Sheila, que hay un proyecto de ley, de hecho hay dos, porque hubo uno que después que se hizo con todo el esfuerzo de la gente comprometida con esto, hubo un senador muy creativo que hizo un arreglo musical. Sí, así es. Y se lo volvió de él. Por suerte no se llegó a aprobar. Y está el otro, el auténtico, el que está en la Cámara. Diputados, sí. Y hay esperanza porque hay legisladoras y legisladores que tienen conciencia de estas cosas. Sí. Esa sería interesante, impulsar esa iniciativa, porque quizá con esa iniciativa se refuerce que el Estado asuma una política. Claro que sí, porque es un proyecto de ley ya con una visión más integral del tema de la violencia, que no se limita solo a la persecución y a la sanción o a la atención, que es ya cuando ha ocurrido el hecho, sino que abarca la prevención, pero también el resarcimiento del daño, una vez han ocurrido los hechos, que también es algo que queda un poco en el aire. Después que una mujer ha sido violentada y que ha acudido a la justicia, ¿qué pasa con su vida a partir de ahí? ¿Cuáles son las secuelas con las que queda esa mujer o su familia? O si esa mujer es asesinada, ¿qué pasa con sus hijos e hijas? Con sus hijos. Y cuando tiene que, se ve en la obligación para salvarse, que romper una relación, así es, terminarla. Hay que ver qué tanto ella tiene garantía de poder seguir con su vida y no rendirse de nuevo ante ese hombre que la agrede. Que muchas mujeres, que es un grave problema. Muchas mujeres que son víctimas de violencia dentro de sus relaciones de pareja, se les hace difícil salir de ese círculo justamente por esas amenazas. Por el aspecto económico. La mayoría de los feminicidios no ocurren cuando la mujer está dentro de la relación. La mayoría ocurre cuando la mujer decide romper la relación. Entonces, el que una mujer quiera ponerle fin a una relación de violencia es un factor de riesgo para que ella pueda ser víctima de feminicidio. Y tenemos que ser muy cuidadosas cuando tomamos la decisión de terminar una relación con un hombre que percibimos como violento o que ya ha sido violento con nosotras. Entonces, esto es como quien dice palo si boga y palo si no boga. Porque si te quedas en la relación, recibes la violencia. Pero si te vas, tú te puedes morir. Bueno, porque ahí el violento ya va al extremo. Porque no resiste que una mujer tiene derecho, igual que el hombre, a amar y dejar de amar. A empezar una relación y a ponerle fin. Lo más normal del mundo. Así es. Y otro tema es, con el abordaje que estamos dando a la violencia, es que nos enfocamos mucho en las víctimas y no estamos trabajando con los agresores. ¿Qué está pasando con los agresores? Que los hombres simplemente se les mete preso. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esos hombres tienen que entrar en un programa de reeducación. Tenemos el Centro Conductual para Hombres, solo existe en Santo Domingo. Ese que dirige Luis Vergés. Luis Vergés. Que es muy bueno. Y a ese centro conductual para hombres solo llegan los casos que ya se judicializan. Los hombres que ya han entrado en un proceso de justicia, porque una mujer le ha puesto una querella. El hombre que todavía no ha llegado a la justicia,
no tiene cómo introducirse en esos espacios para él comenzar a introyectar que es un hombre violento, que tiene que aprender maneras distintas de relacionarse, cómo debe aprender a respetar a su pareja, y no solamente a su pareja, a las mujeres en sentido general. Porque cuando un hombre violenta a su pareja es porque no respeta a ninguna mujer. Claro, sí, es un criterio que tiene de la mujer en general. Claro, es así, es un concepto de devaluación, sí. De que tú vales menos que yo. Tú no violentas a quien tú ves como tu igual. Tú no violentas a quien tú percibes como alguien merecedor de respeto. Se violenta a quien tú percibes como alguien inferior, porque el tema de la violencia es un tema de poder. Y hasta que no entendamos eso y lo trabajemos, hombres y mujeres, no vamos a mejorar. Eso Bien, es así. Entonces en la ley se contempla todo eso. Claro que sí, en la ley integral se contempla muchas acciones que tienen que ver con la prevención, la persecución, la sanción, la atención y el resarcimiento del daño. Es decir, hay 5 aspectos que se contemplan en ese proyecto de ley integral. Bien, vamos a una pausa recordando que hoy lunes a las 6 de la tarde, como todos los lunes hasta el día 25, estarán hombres y mujeres de diversos sectores apoyando la lucha de las mujeres contra la violencia, contra los asesinatos, y que los casos que ya han ocurrido desgraciadamente no queden impunes, y que las denuncias que hay mujeres que han hecho, y ya esos casos están en manos de las autoridades, pues el sistema les brinde protección a esas mujeres y la persona denunciada sea buscada, investigada y juzgada. Vamos a la pausa y volvemos.